Ok, entonces comenzamos la clase de hoy día, 23 de abril del año 2020. Miren, yo estuve revisando el programa de la universidad y me di cuenta que no está el proceso. Yo no sé si en segundo año estará el proceso, pero de todas formas, en ver el programa del segundo año, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sería el proceso y también engarzándolo con lo que ya vimos de la forma de solucionar conflictos e intereses de relevancia jurídica. Entonces, como ustedes pueden ver acá, yo tengo en el apunte que ustedes pueden revisar y ya han leído, se supone, lo que es el proceso. Primero, ¿qué sería el proceso? Ya vimos que el proceso sería esta tercera forma de solucionar conflictos de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada a través de un tercero imparcial que representa al Estado. Eso lo hemos revisado ya. Ahora bien, al respecto, nosotros podemos decir que tenemos por lo menos una, dos, tres teorías, cuatro, bueno, tenemos varias teorías para explicar lo que es el proceso, pero vamos a las teorías más importantes de todas. Primera teoría, en cuanto a qué es el proceso, que es la teoría contractual. ¿Qué dice esta teoría? Bueno, esta teoría nos señala que realmente para que exista proceso debe haber un acuerdo entre las partes de someterse a la autoridad de un tercero imparcial. Bueno, esta teoría es una teoría bastante antigua que se podría explicar según el derecho romano con estos contratos que hacían las partes para para obtener la justicia en donde se recurría a un tercero imparcial. Sin embargo, obviamente esta teoría es desechada porque es imposible que se pueda explicar así el proceso penal. Después tenemos la teoría cuasi contractual, que en este caso, asimilando a la fuente de las obligaciones, se indica que el proceso sería una situación en la cual se ponen las personas eh, para que el Estado resuelva algunos conflictos. También una teoría, obviamente, que está totalmente desechada. Después tenemos la teoría de la relación jurídica. Aquí ya es una teoría más interesante, en donde por lo menos se describe de que existe una relación entre las partes que no es explicada con una relación simplemente obligacional civil, sino que es una relación de derecho público, en donde las personas se encuentran sometidas a la autoridad de un funcionario del Estado y donde este funcionario del Estado resuelve un conflicto. La cuarta teoría es de la situación jurídica, es una teoría que desecha la posibilidad de la existencia de la relación procesal, sino más que nada es una teoría en donde las partes no están ligadas entre sí, sino que el Estado es el que resuelve situaciones en las que se ponen también estas personas. También una teoría que no ha sido muy aceptada. La quinta teoría es una teoría interesante porque aporta un antecedente bastante importante en que toma al proceso como un acto jurídico procesal, y en este caso un acto jurídico procesal de carácter complejo, en donde en este acto jurídico procesal hay obligaciones, hay derechos, hay cargas, etc. Por último, la teoría de la institución jurídica, en donde tenemos que el proceso sería una institución jurídica del derecho procesal, una de las más importantes, y que puede ser estudiada de diversas perspectivas. Eso solamente para enmarcarlos dentro del proceso. Vamos al desarrollo. Bueno, ¿qué nosotros podemos decir acerca del proceso para ser más prácticos? Bueno, nosotros podemos decir acerca del proceso que es una forma de solucionar conflictos de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada, donde quien resuelve el conflicto es un funcionario o ente que representa al Estado y por lo tanto que tiene soberanía,
y que tiene todo el poder estatal para hacer cumplir dicha resolución. Vamos al desarrollo del proceso. Bueno, el proceso, como forma de solucionar conflictos de intereses de relevancia jurídica, es una entidad que se encuentra regulada en la ley. Tenemos que todas las etapas por las cuales pasa un proceso están reguladas en la ley, y la ley que regula las etapas por las cuales avanza un proceso se denomina procedimiento. También el proceso tiene una vinculación con la jurisdicción, que es el próximo tema que vamos a revisar, en donde el poder propio que se ejerce al interior del proceso va a ser el poder jurisdiccional. Aquí también hemos visto que, si ustedes ven esta parte del apunte, van a constatar que el desarrollo del proceso ocurre en varias etapas, y que estas etapas también pueden verse vinculadas o relacionadas con los momentos jurisdiccionales que ya vamos a revisar a propósito de la jurisdicción. Ya, concepto de debido proceso. Esto es bastante interesante y me gustaría que a ustedes les quedara un poco claro, porque en primer lugar el concepto de debido proceso es un concepto bastante interesante, y es un concepto tanto procesal como constitucional. Las personas que estudian el derecho constitucional se han adentrado en lo que es el derecho procesal, porque en este sentido el derecho procesal y el derecho constitucional se topan. Sin embargo, el debido proceso sigue siendo un concepto eminentemente procesal. También es importante saber lo que es debido proceso, porque ustedes, como estudiantes de derecho, una de las primeras cosas a las cuales se van a enfrentar, si no ya no se están enfrentando, sería a esta situación en que, si ustedes se topan con otros profesionales, quizá otros profesionales tienen a través de instrumentos específicos desarrollan su actividad, y se van a dar cuenta de que ustedes, como abogados, van a desarrollar su actividad con conceptos jurídicos. Ustedes, al ejercer y al estudiar el derecho, deben tener muchos conceptos jurídicos y deben manejarlos, y aparte de tenerlos, deben obtener una claridad conceptual respecto de ellos, lo cual va a servir bastante en el ejercicio profesional. Eso desde un punto de vista profesional. De un punto de vista social, ustedes se van a ver expuestos seguramente a la vinculación con otros profesionales y con personas, los cuales pueden ser clientes o los cuales pueden ser sus empleadores. Y en ese sentido, o con estas personas, ustedes van a tener que explicar conceptos jurídicos como el debido proceso, que por lo demás va a estar muy en boga en la medida en que cada vez se acerque más el proceso constituyente, porque uno de los conceptos y una de las normas que deben estar reguladas es el debido proceso en toda constitución democrática. Bueno, dicho esto como una introducción del debido proceso, vamos a empezar con la parte jurídica propiamente tal. El debido proceso es un concepto de contenido jurídico indeterminado. Yo entiendo que quizás ustedes en Derecho Constitucional han oído hablar de estos conceptos de contenido jurídico indeterminado. ¿A qué nos referimos con estos conceptos de contenido jurídico indeterminado? Nos referimos a los conceptos, a determinados conceptos que están establecidos en la ley o incluso en la Constitución, y que va a tocar a los jueces y a los juristas, a los estudiosos del derecho, llenarlo con contenido. Por ejemplo, aparte del debido proceso, podríamos tener el orden público, la seguridad pública, el, eh, el interés nacional. Todos son conceptos de contenido jurídico indeterminado. Si ustedes revisan la Constitución y ven todos estos conceptos, se van a dar cuenta que no están definidos. Entonces, le corresponde primero a los juristas hacer, llenar estos continentes con contenido jurídico. Es decir,
teorizar sobre estos conceptos. Y una vez que los juristas en sus tratados o en sus estudios llenen estos realmente receptáculos jurídicos con doctrina, los jueces van a poder vincularse y van a poder estudiar, y también los abogados, estos contenidos, estos conceptos, para fundar sus escritos los abogados y las sentencias y sus resoluciones judiciales los jueces. Con lo que le estoy mencionando, resulta esencial estos conceptos de contenido jurídico indeterminado. Pero vamos al debido proceso. ¿De dónde viene el debido proceso y qué es el debido proceso? Lo primero es que tienen que saber que el debido proceso es una recepción del derecho anglosajón. El debido proceso realmente es una mala traducción de debido proceso de ley. ¿Por qué? Porque ya en 1215, a propósito de la Carta Magna, se establecieron ciertas garantías que se le llamaron debido proceso de ley. ¿Y dónde estaba la garantía? Para los ingleses, en 1215, la garantía para los nobles ingleses realmente, porque no era para todas las personas, solamente para los nobles. Ustedes saben lo que ocurrió en 1215 en Inglaterra, en donde un conjunto de nobles, o la nobleza en pleno casi, se rebeló contra el rey. Y en este sentido obligó a un monarca absoluto, a Juan Sin Tierra, a firmar un acta de derechos. Y esa acta de derechos, denominada Carta Magna, contiene muchas garantías de debido proceso. Pero ¿qué entendían los nobles ingleses en ese momento? Según lo que aparece aquí en el apunte y lo que yo también he preparado para la clase. Bueno, entendían los nobles que debían ser juzgados conforme a la ley. Y la ley, y solamente por estar establecido en la ley la forma de juzgamiento y ciertas garantías, se daba, valga la redundancia, la garantía de debido proceso de ley. ¿Por qué? Porque estábamos siendo juzgados conforme a la ley. Esto es, para ustedes les parecerá algo de perogrullo, algo evidente, pero no era tan evidente, porque una de las cosas que se le prohibió al rey Juan fue dictar órdenes de detención, él como rey, en contra de los nobles y también confiscarles sus bienes. ¿Qué significaba esto? Que al firmar el acta de garantías, una de las garantías procesales que se le establecía a la nobleza era que las órdenes de captura, las órdenes de detención, no fueran dictadas por el juez, sino que fueran decretadas por un juez. Ese ya es una de las garantías procesales más importantes que existen, incluso recogida en nuestro Código Procesal Penal, en donde ustedes pueden revisar los artículos 130 y siguientes, que hay situaciones solamente excepcionales en las cuales una persona puede ser detenida sin orden judicial, porque la regla general en Chile y en cualquier país civilizado es que una persona puede ser solamente detenida por orden de juez competente. En este caso, un juez con competencia penal. Bueno, dicho esto, y viendo que ya estamos frente a una situación en que el debido proceso de ley comenzó como, digamos, como ser juzgado por la ley, a lo largo del tiempo se establecieron varias, podemos decir, garantías vinculadas al juzgamiento. Garantías que ustedes seguramente ya conocen o les suena. Por ejemplo, son garantías de debido proceso el ser escuchado previo a que un juez tome una resolución judicial. Obvio, ser escuchado. Parece evidente. También es una garantía procesal que incluso está en nuestra Constitución, en el artículo 19, número 3, el tener asistencia jurídica letrada. Y en el caso de ser juzgado en materia criminal, que esta asistencia jurídica letrada, es decir, por un abogado, sea obligatoria. O mejor dicho, para mí obligatoria porque como un derecho que se ejerce en acción es una obligación, pero la ley, la Constitución en este sentido,
indica que es un derecho irrenunciable el derecho a la defensa, para que ustedes sepan. Y uno puede proveérselo por sí mismo, contratando un abogado, o a través de la Defensoría Penal Pública, que es el Estado que otorga esta protección. Bueno, y existe una serie de otras garantías procesales que ustedes pueden ir revisando a propósito del derecho constitucional y también a propósito del derecho procesal. Bueno, hay garantías como, por ejemplo, que nadie puede ser juzgado sino por un tribunal que sea establecido con posterioridad a los hechos, es decir, nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o ad hoc. Esta garantía constitucional y procesal, en este caso de debido proceso, tiene que ver con que a nadie le puedan integrar un tribunal para su caso, sino que el tribunal tiene que estar establecido con anterioridad a los hechos, etc. Veamos algo de principios procesales. ¿Qué son los principios procesales? Que tienen mucho que ver con el proceso, que inspiran a todo proceso. Son aquellos principios que forman o que le dan sentido al proceso. Y así nosotros podemos tener en cuenta que si ocurre, por ejemplo, una derogación de todos los códigos, si ahora derogáramos todos los códigos y con posterioridad se aprobaran muchos códigos, ustedes, por ejemplo, perderían todo lo que han estudiado en procesal civil, porque estudiaron el procedimiento civil, procedimiento penal, etc. Perderían todo el conocimiento, pero lo que jamás les pueden quitar van a ser los principios que inspiran el procedimiento, los procedimientos y el proceso en general, y ustedes van a poder estudiar legislación nueva sabiendo que existen estos principios. Por ejemplo, el principio de oralidad y escrituración. Eso tiene que ver con la forma de los procesos. Existe un principio intermedio, que es la protocolización, que ya lo vamos a señalar, pero los dos principios, en este caso polares, serían la oralidad y la escrituración. ¿Qué significa esto? Significa que el proceso debe de alguna forma ser contenido o debe ser respaldado. Se puede y tiene que tener una forma, y en este caso tenemos la oralidad por una parte y por el otro lado la escrituración. Vamos a una y a otro tipo de principios que impidan ciertos procedimientos. Por ejemplo, el procedimiento civil. El procedimiento civil es un procedimiento esencialmente escrito. ¿Qué significa esto? Que de todas las actuaciones que existen en el proceso civil debe quedar una constancia escrita. Y todas las actuaciones son por escrito. Y aquellas actuaciones que no puedan ser por escrito, como la testimonial, debe quedar una constancia por escrito, a través de actas. Y como el principio es de escrituración, a pesar de que lo que se dijo o hizo en determinada audiencia no quede respaldado en el acta pertinente, lo que va a valer va a ser el acta y no la actuación. Eso es lo propio del principio de escrituración. En cambio, tratándose del principio de oralidad, lo que vale fue lo que se actuó en el proceso, por ejemplo, los procesos penales. Y para resguardar la oralidad es necesario tener una forma de respaldo, y en este caso se ha optado por el respaldo en audio digital. Y si existiera una discrepancia entre lo actuado en la audiencia, por ejemplo, y el acta que se hace, va a regir lo actuado por sobre el acta y el acta tendrá que ser corregida. Esa es la diferencia entre la oralidad y la escrituración. Ahora hay un principio intermedio que se llama protocolización. ¿En qué consiste el principio de protocolización? Consiste en que si bien la actuación es oral, el juicio es oral, debe quedar una constancia por escrito. Por ejemplo, ¿dónde hay protocolización? En los juicios de policía local. En los juicios de policía local existe protocolización porque el juicio es oral, pero debe quedar una constancia por escrito. El problema de la protocolización es que la protocolización al final destruye la oralidad porque lo que vale va a ser lo escrito por sobre la actuación. El segundo principio, el principio de mediación e inmediación. ¿Qué significa este principio? Este principio significa que entre el juez o tribunal y las partes, o el juez y la prueba, las partes y la prueba,
no debe, el ideal es que no haya ningún intermediario, no haya nadie o nada que medie. Así, el principio de mediación se da, por ejemplo, en materia penal, en donde el juez toma contacto directamente con las partes y escucha las alegaciones de las partes. Y en el juicio oral penal, donde el juez escucha y recibe la prueba directamente. En cambio, en el principio de mediación, siempre existe algo entre el juez y las partes, entre el juez y el proceso. Por ejemplo, en materia civil, en que siempre va a existir un expediente escrito con el cual, o documentos escritos con el cual el juez se va a relacionar con las partes y con el proceso. Es decir, muchas veces el juez ni siquiera escucha a las partes verbalmente, sino solamente escucha, o mejor dicho, lee la documentación escrita que se le presenta. Y en el caso que haya una actuación oral, como la prueba testimonial, en ese caso lo que va el juez a escuchar no es al testigo, sino que va a leer el acta que se levantó respecto a la testimonial. Es decir, aquí tenemos un principio de mediación, porque hay alguien que intermedia entre el juez y las partes, entre el juez y el proceso, las partes y el proceso. Es evidente que el principio que aquí debe regir, por regla general, debe ser de la inmediación. Queda un minuto de clase, 1 minuto 48 segundos, y voy a terminar aquí esta primera parte. Vamos a dejar 10 minutos. Como les digo, queda 1 minuto de clase, voy a dejar hasta aquí. Vamos a dar 10 minutos de descanso y vamos a seguir con el principio inquisitivo y dispositivo, que es un principio de los más importantes que debo tratar. Así que también vean las dudas que puedan tener, a ver si empezamos el próximo bloque con dudas o si no lo dejamos para el final del próximo bloque. Hasta luego.